escritos. Entonces, la Biblia hebrea la tenemos repartida en 3 partes. Ahora ustedes están viendo, ¿ya?, remarcado lo que es esa división, pero ya en vertical. Entonces vemos que en la Torá tenemos los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Con esta tabla que ahora ustedes están viendo, quiero presentarles cómo se llama primeramente al cuerpo de los 5 libros en la tradición rabínica, cuál es la palabra griega que se utiliza y la palabra latina, ¿tá? Entonces, ya habíamos dicho que en esta tradición rabínica se le dice Torá, ¿tá?, y comprende los primeros 5 libros de la Biblia. Concluye esta ley con la muerte de Moisés, allá en el capítulo 34 del libro del Deuteronomio. La idea que es importante, más allá de los dibujitos que ustedes ven ahí, es que se considera que son las 5/5 partes de la ley. O sea, cada una tiene un valor importante. Digo, un valor. Tiene valor importante, son importantes cada una, ¿tá? Son las 5/5 partes de la ley, ¿tá? No es que hay alguna que sobresale, ¿tá? Tenemos después, la palabra griega es Pentateuchos, ¿tá? Entonces, penta, 5, y teuchos es el instrumento, es el arnés, el estuche donde se pone el rollo. Claro, con el tiempo el estuche terminó designando, ¿tá?, al contenido. Entonces, vendría a ser los 5 rollos, ¿tá?, o los 5 libros, pero mejor los 5 rollos, ¿tá? Y después la palabra latina que ustedes ven ahí. Ahora, en esta otra tabla, lo que les estoy presentando es de izquierda a derecha, ¿tá?, cuál es el nombre de cada uno de los libros, ¿tá? Voy a decir nomás desde el hebreo y el castellano, ¿tá? Entonces, a partir del griego hasta el castellano usamos otro criterio, ¿tá?, para darle nombre, distinto al criterio que utiliza el pueblo hebreo, que es con la primera palabra que aparece en el libro, ese libro, en el Génesis, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo primero con que nos encontramos es Bereshit, en el libro del Génesis. Entonces, así se llama el libro. Al inicio, en el comienzo, ¿tá?, ustedes en las traducciones puede aparecer distinto, ¿tá? Después, al libro del Éxodo se lo llama Shemot, ¿tá?, los nombres, ¿tá? Recomiendo que vayan pasando, ¿tá?, a la primera página, las primeras palabras del libro que voy hablando. Entonces, después, al que sigue, al Levítico, es Vaikra, ¿tá?, y llamó, ¿tá? Después, el libro de los Números, ¿tá?, se lo conoce como Bemidbar, ¿tá?, que significa en el desierto, ¿tá? Después, el libro del Deuteronomio, como ustedes pueden ver, ¿tá?, la palabra hebrea para designar este libro es Devarim, las palabras. Ahora damos un paso más y vamos a ver cuál es la etimología de la palabra Torá, ¿tá? Una etimología que ha sido debatida, no hay, para algunos dicen que no hay conclusiones satisfactorias. La palabra deriva de lanzar, arrojar, ¿tá?
Entonces va desde tirar algo, ¿tá?, a estirar el dedo o la mano, ¿tá? Acá es medio complicado hacer el lanzamiento. Imagínense, acuérdense de aquello que yo les digo, a la Biblia vamos a buscar palabras e imágenes. Entonces imagínense que están lanzando algo, están tirando algo, y uno termina señalando hacia el lugar donde está tirando, ¿no? Entonces también va eso de apuntar en una dirección. Y finalmente, ¿tá?, se habla de mostrar el camino, ¿tá? Entonces, actualmente la mayoría de los exégetas traducen como instrucción, educación, enseñanza, ¿tá?, el mostrar por dónde, el mostrar hacia dónde, ¿tá?, instruir. Una de las cuestiones que es interesante de ver es que hay una frecuencia de uso de esa raíz Torah, de esa palabra, ¿no? Entonces aparece en el texto hebreo unas 220 veces, ¿tá? Después en los materiales van a ver que dice 208 en singular y 2 en plural, etcétera, etcétera, ¿no? De lo más relevante que después ustedes pueden ver de nuevo en los materiales, ¿tá?, es que en 3 libros aparecen más de 20 veces. Entonces, en los Salmos, en el Salterio, aparecen 36, en el libro del Deuteronomio 22, ¿tá?, y en el libro de Nehemías, ¿tá?, 21. ¿Qué es lo que se quiere llamar la atención con esta cantidad de repeticiones? Que la ley en esos libros cobra, la palabra ley tiene una importancia, por así decir, capital, ¿no? Es importante, ¿tá? Entonces da un sentido, una visión de qué va el libro también, ¿no? Si uno mira en base a la distribución que hay por los grandes complejos de bloques de la Biblia, hay en 3 bloques grandes, aparece 43 veces la palabra Torah, ¿tá?, la raíz, en la historia deuteronomista. Recuerdo que la historia deuteronomista es aquella que comienza con el libro de Josué, sigue con Jueces, los 2 libros de Samuel, ¿tá?, o el libro de Samuel, que nosotros lo tenemos en 2 partes, el libro de Samuel, ¿tá?, y el libro de los Reyes, que nosotros lo tenemos en 2 también. Después, esa es la historia deuteronomista, ¿tá? Después aparece 44 veces en los profetas, ¿tá?, y 44 veces en la historia cronista. Esta historia cronista comprende 4 libros, los 2 libros de Crónicas, los libros de Esdras y Nehemías. Se denomina así porque por el hecho de que los 4 libros presentan una semejanza de estilo y se proponen como una crónica de la historia de la salvación, ¿tá? Lo que estas veces, esta frecuencia de la utilización de esta raíz Torah llama la atención, es que tanto las 220 veces, ¿tá?, y los datos individuales, ¿tá?, que ustedes pueden ver en los apuntes, no parecen ser accidentales, ¿tá?, sino que es el resultado de un cálculo, proponen algunos autores, como sistemático. Entonces, de hecho, ¿tá?, 220 es 22 por 10. El 22 corresponde a las letras del alefato, el abecedario hebreo, ¿tá?, y por lo tanto es un número redondo, ¿tá?, que significa totalidad.
Y el 10 también es un número redondo. Entonces, nos estaría hablando que la Biblia hebrea, en base a este cálculo y esta sospecha de que es algo que está calculado por parte de los editores de la Biblia, de que la ley está, como es la plenitud, y las Sagradas Escrituras están en función de esa ley. Otro paso que me gustaría dar para poder seguir entendiendo, ¿no? Esta palabra, esta raíz Torah, es ver el uso, ¿tá?, del sustantivo Torah. Se construye con una amplia gama de verbos. Entonces tenemos básicamente dos categorías, ¿tá? La primera comprende los verbos que interpretan o transmiten, ¿tá?, ya sea vía oral o por escrito, ¿tá?, una enseñanza, un diálogo o una traducción. Entonces nos vamos a encontrar al sustantivo de Torah, nos vamos a encontrar ley, ¿tá?, con verbos como promulgar, explicar, enseñar, ajustarse, dar, escribir, meditar, apartarse, ¿tá?, establecer, exponer, prescribir, ordenar, leer, exponer la ley, ¿no? Entonces, por ejemplo, algunos textos, de nuevo, repito, perdonen que insista, ustedes en los apuntes se van a encontrar con muchos más textos que van a poder disfrutar también y poder ver. En Deuteronomio 1, capítulo 1, versículo 5, dice: al otro lado del Jordán, en el país de Moab, decidió Moisés promulgar esta ley. ¿Tá? Entonces, recuerdo, son textos que nos muestran este primer uso de la palabra Torah del sustantivo con un tipo de verbos, ¿tá?, que interpretan o transmiten. En Éxodo, por ejemplo, 18:20 dice: enséñales los preceptos y las leyes. En Deuteronomio 17:11 dice: te ajustarás a la instrucción que te hayan dado. Recuerdo que está bueno que si tienen después distintas traducciones, las lean, ¿tá? En Éxodo 24:12 dice así: dijo el Señor a Moisés: sube hasta mí al monte, quédate allí y te daré las tablas de la ley. Bien, no vamos a seguir más porque si no se nos van los minutos. Por ejemplo, vamos a ver ahora, saliendo un poco de los primeros 5 libros de la Biblia, el libro de Josué. Dice, el capítulo 1, versículo 8: no se aparte el libro de esta ley de tus labios, medítalo día y noche. ¿Tá? Esto de medítalo día y noche hace referencia, bueno, o nos recuerda, mejor dicho, el Salmo primero: dichoso aquel que no sigue, no me acuerdo de memoria, perdonen, no sigue el consejo de los impíos, no se detiene con los pecadores y ni se sienta, vamos a decir, con los malhechores, sino que medita la ley día y noche, que la susurra también, se puede decir, ¿no?, que la lee día y noche. Bien, entonces por acá la primera tanda de verbos y sus ejemplos. Después hay otra categoría que corresponde a los verbos que expresan respuestas y reacciones frente a esta ley, sean positivas o negativas, está frente a la Torá. Positivas: amar, escuchar, escrutar, complacerse, ¿tá?, perseverar en esta ley, ¿tá?, andar en esta ley, caminar en esta ley, ¿tá? Después aparece violar, por ejemplo, ¿tá?, cuando se viola esta ley. Bien,